Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que como siempre acude a esta cita con ustedes para traerles lo mejor de las ciencias jurídicas, y hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe un distinguido penalista, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Carlos Daza Gómez, a quien tengo el honor de darle la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos tus televidentes y es un gusto estar nuevamente en este programa. Gracias, Carlos. Bueno, pues en realidad yo tengo siempre una preocupación por la teleaudiencia, por quienes nos ven, por quienes al permitirnos llegar a su hogar hacen que este programa sea una realidad. Y hemos hablado recientemente de cuestiones de moda, que para mí no lo son tanto, Carlos, porque las reformas penales afectan a la familia, afectan a la sociedad, afectan al Estado, y cuando esas reformas penales, verbigracia de lo que vamos a hablar, son hechas sin una meditación, sin una reflexión, copiando modelos extranjeros, metemos al país, a los administradores de justicia penal, a los ajusticiables y a todas las personas en graves problemas. Han pasado por aquí distinguidas personalidades de esta materia para hablar del proceso adversarial, del proceso oral penal, para hablar del oral mixto, para hablar del tradicional, pero finalmente este programa pretende que a ustedes les quede la esencia del conocimiento de lo que planteamos. Carlos, para ya dar por sentado que estamos caminando hacia este proceso oral y todas las demás cuestiones, para hacer el marco de referencia, ¿cómo le podrías explicar a nuestra distinguida audiencia, como lo haces en tus clases, de una manera breve, sencilla y clara, cuál es la situación actual de los procesos penales federales, locales, municipales de México? Sí, yo creo que tocaste un punto fino, maestro, en el sentido de cómo repercute una reforma y cómo el proceso penal no nada más es una cuestión de libertad, que es fundamental en nuestro sistema, pero también cómo redunda en todo el núcleo familiar y de la sociedad. Entonces, yo lo que te podría explicar es, tendremos que hacernos una primera pregunta. ¿Es necesaria una reforma y un cambio de sistema? Yo creo que esto es fundamental. No, a mí me tocó hacer ese estudio en el año 2001. Y trabajamos 2 años yendo todos los sistemas que había en México, cómo era el procedimiento, y te vas de espaldas de ver lo que pasa con este sistema. Las personas que confiesan una declaración ante la autoridad, hacen su confesión, el 96% de esa gente que confesó tiene una sentencia condenatoria. Entonces condenatoria. Entonces yo me pregunto si esto es el procedimiento. ¿Para qué llevo procedimiento si ya con la pura confesión le están dictando sentencia condenatoria? Segundo, la confesión de esta persona, ¿quién le asesoraba al momento de la confesión? Y personas, lo que se llamaba personas de confianza, en el 60% de los casos estaban con ellos. Es decir, gente que no era abogado, gente que simplemente la sentaban junto de él y decía, es su persona de confianza. Y después un 20% eran con defensores particulares. Entonces, conclusión que llegamos es que sí era necesario un cambio en el sistema de justicia penal. Y ahora, ¿qué modelo tenemos que adoptar para hacerlo a la mexicana? Porque esto es importante. Lo que acabas de decir es cierto, no vamos a ir a traer un modelo inglés, no vamos a traer un modelo americano, ni vamos a traer un modelo sudamericano. Entonces vio Inglaterra, Italia, España, y hay un modelo que en ese momento era novedoso, el de Chile. Entonces el de Chile tenía un sistema en el cual ni siquiera tenían un sistema acusatorio como nosotros, o inquisitivo en su momento, sino era un sistema totalmente de imputación y de imputare iure, imputare factum, es decir, imputación de hecho y de derecho, y se acabó. Entonces, cuando viene este sistema de juicios orales, desde mi perspectiva, sí debe de ajustarse a nuestro sistema, pero creo que es lo más viable para poder tener una justicia real. ¿A qué le llamo yo una justicia real?
en un sistema en donde haya un equilibrio entre las partes primero, y segundo, que la gente que sufra una consecuencia jurídica sea la verdadera consecuencia que debe tener. Tenemos dos modelos que ya se vieron en la práctica. El anterior lo vemos reflejado en la película Presunto Culpable. El anterior. El moderno lo tenemos en el juicio de Chihuahua, que tú recordarás, donde una persona, por una exacta aplicación de la ley, lo dejan en libertad. Sale y va y mata a la mamá de la víctima. Entonces, tenemos uno antiguo y tenemos uno moderno. Y en los dos, el factor humano es el que falló. Conclusión a esta primera etapa. Yo pienso que sí debemos de cambiar de sistema, esa es la primera afirmación. Y segundo, hacer un sistema de juicios orales. El gran error que ha tenido México desde mi perspectiva es que siempre se llevaba a cabo una reforma en el ámbito federal y los estados seguían esa reforma. Y ahora no ha sido así. Ahora cada estado ha hecho una reforma de juicios orales. Tenemos Chiapas, tenemos Aguascalientes, tenemos Nuevo León, tenemos diversos estados que han hecho su modelo diferente de juicios orales. Y el federal todavía no sale, siendo que toda la historia de las reformas era que salía en el ámbito federal y de ahí los estados lo tomaban. Creo que era un mejor modelo y era una mejor manera de manejarse esto. Pero en fin, ya lo tenemos así. ¿Y cuál es el problema que enfrentamos hoy en día? Ya tenemos juicios orales, juicios adversariales, y en última instancia México, el Distrito Federal y la parte federal no lo tiene, siendo que era lo que predominaba. Pero ¿qué va a pasar ahora o qué es lo que sucede? Con los juicios orales se han visto fallas, pero también se han visto muchos beneficios. En Chihuahua, por ejemplo, se resolvieron el retraso que había de procesos en un 80% con los juicios orales. Son más rápidos, son más transparentes, la gente puede observar el juicio, no se hace las resoluciones como son en el procedimiento que tenemos en el Distrito Federal, donde un juez normalmente no conoce al procesado. Segundo, hace el proyecto, lo que llaman ellos en el sistema, un proyectista, y notifica otra persona. Esa es la manera fría, absurda, de papeleo para dictar una sentencia condenatoria de 20, 30, 40, 50 años. En cambio, en el juicio oral, ahí los medios, está la gente, estamos viendo qué dice cada gente, el juez observa, puede valorar no solamente lo que dice un testigo, sino cómo lo dice el testigo, porque eso es importantísimo. Y ya una vez que está observando eso, llegan a una conclusión y definen. Creo que es mucho mejor porque es más transparente, es más claro y más breve para dictar una sentencia condenatoria. Muy bien, bueno, pues como les dije, no hay más que agregar a lo que dice el doctor Carlos Daza, pero sí hay que subrayar, y voy a insistir con él sobre esta cuestión. En este momento, Carlos, en el país ocurre como en la Facultad de Derecho. Tenemos 3 planes diferentes para llegar a ser licenciado en Derecho, porque uno es de hace X años, el que viene y el que está. En la Administración de Justicia Penal, en el país pasa lo mismo. En este momento hay juicios tradicionales, hay nuevos, ¿y hacia dónde vamos? Claro. O sea, ya explicaste Chihuahua y otras diferentes cuestiones. Voy a rescatar lo de que en el DF no estén haciendo nada de esto todavía, y a nivel federal, pero en este momento la situación penal de los acusados, ¿cuál es? Es decir, ¿con qué lo están juzgando? Yo creo que aquí tenemos un problema y que yo siento que es caótico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay ámbito federal, en el ámbito federal todavía no tenemos los juicios orales. ¿Y qué pasa con alguien del fuero común que sí tiene juicios orales, interpone el amparo y los jueces federales van a tener que analizar el juicio oral, siendo que ellos en su sistema todavía no tienen la oralidad, sino siguen con el sistema mixto anterior? Entonces, este problema es uno. 2, vamos a tener otra situación que hay que enfrentar inmediatamente. En el Distrito Federal ya crearon los juzgados de oralidad para ciertas áreas, mercantil, civil, pero en el penal todavía no se da ese paso. ¿Por qué? Yo creo que lo que pasa es que hay una resistencia a estudiar un nuevo sistema. ¿De los jueces o de quiénes? Yo creo que es parte de las autoridades que toman las definiciones. La calidad está en los jueces y ellos pueden aprender juicio oral o el procedimiento adversarial o pueden manejarlo como quieran. Pero las autoridades no han hecho. Dicen unos que por presupuesto, yo no creo que sea eso. Yo hice un estudio
fuimos a medir cada juzgado, fuimos a ver cuánto se gastaba y la verdad es más barato el juicio oral que el juicio que tenemos hoy en día. Esto es una cuestión importantísima porque se ha manejado que esta es una justicia que requiere miles de millones de pesos, que requiere instalaciones especiales, que requiere, y que lo que tenemos no es nada, como construir nuevas salas y demás. No, entonces, si ni siquiera hay la sala... Eso es mentira y te lo puedo decir con documentos. A ver, ahorita cada juzgado penal federal tiene 5 secretarios y cada secretario tiene a su vez sus mecanógrafos y está un juez. En los juicios tenemos un juez, un secretario y la gente que escribe. Son 3 personas. ¿Y cuánto gastas de papelería en un proceso donde tienen 50 tomos de 1000 hojas cada uno? Entonces, ¿cuánto cuesta en fotocopia sacar para un amparo 50 tomos? ¿Cuánto cuesta? Y el costo, hora trabajo, costo de cada persona es sumamente alto. En relación a un solo juez, su secretario, copia estenográfica y los videos. Ahí tienes el resultado tan sencillo. Nosotros nos atrevimos a pedirle a jueces que nos dejaran medir las instalaciones. Y vimos las instalaciones y cuánto se iba a gastar en poner un escritorio en el centro, 2 a los lados, uno para el Ministerio Público y otro para la Defensa, y las butacas para que la gente viera esto. Y en amplitud y todo, se ahorraba muchísimo dinero en cancelería, en mecanógrafos, en computadoras, en todo. Es un ahorro tremendo. ¿De dónde viene el criterio de que es muy caro esto? Porque trajeron la estadística de Chile. Claro, lo que no tomaron en cuenta es que Chile no tenía los colegiados que tenemos nosotros y los circuitos que tenemos nosotros. Nada más Chile es un país chiquito. Era chiquito, pero además tuvieron que construir porque no tenían ni siquiera edificios para los tribunales. Entonces, claro, eso aumentó el costo terriblemente. Pero aquí nosotros, vean qué instalaciones tiene aquí la Corte, el Poder Judicial Federal, qué palacios de justicia han hecho en toda la República. Es impresionante. Y cada juzgado, nada más con que tenga su juez y esto, va a ser más práctico. También la resistencia, y esto lo vivimos nosotros, era en delincuencia organizada. Porque nos decían, a ver, tú quieres juicios orales, pero a ver, lleva el maxiproceso. ¿A qué le llaman maxiproceso? Donde convergen muchísimos delincuentes en un mismo proceso. Y había 30, 40 procesados en los cuales ellos dijeron, bueno, yo me acojo a este sistema, yo quiero este sistema, o ¿qué voy a llevar? ¿Yo lo quiero oral o lo quiero escrito? ¿Qué vamos a hacer? Entonces ellos se confunden porque eso no es. La directriz que se manejó es los procesos hasta tal fecha que lleven el proceso anterior, que se queden con él. Y para eso están sus juzgados. No. Y para los actuales, pues entonces se le da la opción de escoger. Bueno, como les dije, no hay que ser muy misterioso ni esotérico con el conocimiento. El doctor Daza ya nos señaló, ya nos puso el dedo en la llaga. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar porque estas expectativas han rebasado lo que habíamos pensado del programa y regresamos con ustedes en un momento. Como les decíamos, esta materia penal, con su enfoque oral o mixto, o como eran los juicios anteriores o como son ahora, nos sorprende, porque el doctor Carlos Daza, con el conocimiento adecuado, nos está enseñando el camino, nos está descorriendo el velo de lo que pudiera ser una realidad que desconocemos. Se ha hablado mucho del modelo chileno, del modelo colombiano, incluso de esta mercantilización que se puede hacer de la comisión de un delito cuando, como sucede en la televisión, el sistema norteamericano, te declaras culpable, en lugar de que te maten te dan cadena perpetua, el Estado se ahorra X, es otra perspectiva, porque allá el tiempo es dinero. Y aquí,
pues no le damos esa importancia porque pues así es nuestra idiosincrasia, así es nuestro sistema, sí, ¿no? Yo creo que aquí también es importante porque toda la gente creía que íbamos a adoptar el sistema anglosajón, en el cual tienen un jurado popular, tienen la cuestión del juez, etcétera. Nosotros no, nosotros siempre pensamos que debe ser colegiado, puede ser con 3 jueces o puede ser con un solo juez. En Chihuahua adoptaron que 3 jueces llevaran el juicio y 3 determinaran para poderlo hacer o por mayoría o por unanimidad. Yo pienso que tampoco eso es necesario. Debe ser un solo juez con su secretario y el que tenga la evaluación de prueba, el enfrentamiento y que las partes, porque aquí es donde vale la pena, decir que la víctima tiene el mismo nivel que el acusado. ¿Por qué? Porque en el sistema que tenemos hoy, el gran olvidado del proceso ha sido la víctima. La víctima la tienen por ahí, pero nadie volteaba a verlo. Entonces, ahora que se hace ese equilibrio, creo que es lo más valorable dentro de este procedimiento. Y segundo, cuando nosotros abrimos el procedimiento, yo propuse lo que se llaman proceso abreviado. ¿Qué es un proceso abreviado? Que una persona que se robó 10 pesos tiene actualmente que llevar un procedimiento de 5 o 6 meses para que al final le pongan 4 años de prisión. Y yo sugiero el proceso abreviado porque ahí se declara confeso de que se robó 10 pesos, esta persona va, le aplican ahí mismo en el proceso una pena alternativa y se va a la calle, pero con antecedente penal para primo delincuente. Si ya es un sujeto reincidente, esos beneficios no deben de ser. Pero la ventaja de esto es que no va a prisión un primo delincuente, una persona que va en estado de ebriedad y atropella y mata. Esta persona hoy en día se avienta 5 o 6 meses en prisión y tenemos casos de gente famosa que ya le ocurrió. Y al final tienen que rogar para que le pongan menos de 5 años para alcanzar los beneficios. Esto es absurdo, porque si bien es cierto, esta persona no demuestra peligrosidad, solamente una adicción a la bebida, bueno, pues esta persona tiene que en la sociedad decirle, a ver, te voy a aplicar 4 años de prisión donde vas a ir a firmar para estar, y te voy a dejar 4 años para que estés en tratamiento para rehabilitarte. Pero está en libertad. Pero en libertad, porque a este sujeto que ha pasado, que son estudiantes famosos, artistas famosos, son gente intelectual que han tenido la desgracia de ir ebrios y matar, tienen que conjugar en una prisión con verdaderos delincuentes. Y entonces yo creo que ahí la prisión no cumple, que ese sería otro tema, la función de rehabilitar, readaptar, resocializar. Entonces, mi querido Carlos, yo creo que es importante retomar esto que dejamos antes de la pausa, el aspecto económico. El dineral que se ha gastado, que se está gastando y que recientemente, cuando yo dejé de ser senador de la República, tuve una entrevista con un comité especial de la Secretaría de Gobernación, donde nos decían que solamente 4 estados de la República estaban integrando el proceso oral, etcétera. Pero a lo que voy es a esto. Como tú bien lo sabes, y mejor que yo, tú eres un gran penalista. Gracias. En el mes de agosto del año 2016, dentro de 3, todo tiene que estar funcionando con la reforma penal constitucional, la de 2008. Van a ser ya los 8 años. Claro. ¿Vamos a poder hacerlo? Creo que fue un gran error hacer una vacatio legis de 8 años. Eso es como llamar retrasados, ineptos a los juristas. Una reforma que se deja en una vacatio legis de 8 años se vuelve inservible a futuro. Porque puede que lo que sirvió para la sociedad en este momento, en 8 años ya se haya modificado. Y más en penal. En penal que se está. Entonces, por ejemplo, para mí debió haber sido 3 a 4 años rápidamente. Una vacatio legis de 4 años para que entre en vigor en toda la República y se acabó. Y los estados tenían que adaptarse. Y todos los juristas tenían, ¿cuánto necesita un juez para profesionalizar en juicios orales? Yo creo que con un curso de 1 año es suficiente. Y sin embargo le dieron 8 años. Y sin embargo toda la estructura. Esto creo que no... Eso es lo que cuesta, ¿no? Exacto. Lo que está costando ahorita la comisión que tiene que llevar a cabo la implementación. Y se hace en cada estado y se hace en todos lados y está costando dinero. Para que al final salga con errores o no, pues tiene que salir la reforma. A ver, me gustaría mucho que le explicaras a la teleaudiencia, yo mismo lo quiero aprender así. Si estamos a 3 años de que se termine ese plazo, ¿qué está ocurriendo de que hay estados modelos
que ya tienen esto funcionando perfectamente, y otros que ni siquiera lo han iniciado. Claro. ¿Qué pasa? Ellos tienen la obligación constitucional ¿Los estados? Los estados tienen la obligación constitucional de tener en vigor esta reforma el día en el día 2016. ¿Y mientras? En este momento van a tener su procedimiento normal, que ahí es donde tenemos que valorar, porque va a haber. El legislador dijo, a partir de tal fecha entran los juicios orales. ¿Y qué va a pasar con los anteriores procedimientos? Entonces tenemos beneficios. ¿Qué pasa si una ley posterior te beneficia más o te perjudica? ¿Qué proceso te beneficia o te perjudica? Yo creo que ahí lo que va a tener que hacer la autoridad es decir, hacer un apartado en la cuestión de decir, los procesados que quieran seguir con el procedimiento anterior, seguirán con él. Y quien se quiera acoger a partir de este momento, pues tiene la obligación de hacerlo. Ahora, si alguien que lleva el procedimiento anterior quiere llevar ya juicio oral, pues también puede pasar a este sistema. Que ahí va a venir un problema grave. Tuvimos con la reforma en materia penal. Se cambian los tipos penales, se hace un nuevo código penal y luego tienen que adaptarse los nuevos tipos penales a los modernos. Y como la intención del legislador siempre es incrementar penas, entonces el actual perjudica más que el anterior. Entonces mucha gente prefirió que lo sancionaran con el anterior y no con el actual. Si me beneficia, me acojo, y si no, pues me voy al anterior. Va a pasar exactamente lo mismo en materia procesal, aunque la Corte ha sostenido que lo procesal no puede seguir lo sustantivo. Entonces aquí va a haber un problema de fondo en cómo van a estructurar esto, porque ya ayer hubo una resolución de la Corte importantísima. Como con la reforma que entra en el 2016, mucha gente se beneficia en la libertad provisional, muchos abogados, entre ellos un servidor, metimos amparos diciendo yo me acojo a la reforma. Y entonces ayer la Corte dijo, no, momento, la reforma va a entrar en vigor hasta el 16, entonces no se puede dar la libertad. No, porque si no, ¿cuánta gente iba a obtener su beneficio? ¿Qué sucede con esto? Creo yo que discrepo un poco de lo que dice la Corte en este sentido. Si el legislador puso una norma que entra en vigor en el 2016 y en una cuestión administrativa ponen la fecha, que eso es el transitorio para cuando entra en vigor. Agosto 2016. Exacto, pero es un transitorio que no está dentro de lo que hacen los legisladores. Entonces, desde mi perspectiva, predomina más lo que hace el legislador sobre una cuestión administrativa. Y por lo tanto, para mí ya entra en vigor desde el momento en que está en la Constitución. Pero no está en vigor. Por el transitorio. Pero acá ya es una norma aplicable. Ahora, ya se dieron supuestos jurídicos. ¿Se está aplicando lo que se va a aplicar hasta el 16? Lo solicitaron, pero ¿se está aplicando? Se está aplicando, no. Se está aplicando para los estados que ya tienen en vigor la norma, pero para las cuestiones que benefician actualmente a la persona, en el 2016 mucha gente se va a ir a la calle libre, con la reforma, como está estructurada. ¿Por qué? Porque va a cambiar la cuestión de delitos graves, no graves, y cómo se van a beneficiar las gentes en penas alternativas. Creo que eso es bueno, porque hoy en día el 99% de los delitos en el Distrito Federal son graves. Y entonces todo mundo que tiene un problema se va preso. Delitos de fraude, delitos de robo, delitos menores de robo. Todos estos, para mí, debieran de ser cuestiones que se fueran por la vía rápida, en que pues negocian. Si tú cometiste un fraude, págale a la víctima. Por ejemplo, ¿se podría regresar, Carlos? Yo en mi mocedad, cuando fui alumno del maestro Castellanos Tena, de Carrancay y Trujillo, etcétera, sabía, y eso casi te lo aprendías de memoria cuando entrabas a estudiar los delitos en especial, aquella fórmula de promedio medio aritmético. El término medio aritmético. 5 años. Sigue vigente en el Distrito Federal. ¿Pero no en el país? No, en el país, por ejemplo, manejaron lo que llaman números clausus. El ámbito federal manejó números clausus, es decir, hizo un catálogo en los cuales son delitos graves. A contrario censu, lo que no esté ahí no es grave. En el DF sigue el término medio aritmético, por eso te comento que hoy en día el 99% no alcanza fianza. Un robo más por ejemplo, un robo a casa habitación donde se roben un peso, con la pura calificativa que es de 3 meses a 10 años, el término medio aritmético en la pura calificativa ya no alcanza beneficio. ¿Pero lo que se modificó la pena? Se aumentó la pena en muchos delitos. Y ahora, como te ponen a ti el fundamental o básico, que es el robo, más robo a transeúnte, más con violencia, más esto, siempre rebasa
los 10 años en el término medio aritmético. Explico a la gente, si usted tiene, para obtener un beneficio, se suma la mínima y la máxima, y si rebasa, por ejemplo, es de 2 a 8, ahí nos daría 10 años, entre 2 a 5, esa gente obtiene libertad. Pero si es de 3 a 8, son 11, y entonces ya rebasa los 5 años, ya es delito grave. Eso es como se maneja en el ¿Cuándo le van a poder dar, por ejemplo, libertad provisional a esa persona de los 11 años? Ya no tiene libertad provisional, ya no, se tendría que ir a la sentencia, y antes te podían sentenciar a 4 años, y entonces tú pagabas una fianza y salías. Con la reforma del 93 tampoco se permite eso, salvo que te acojas a que te conformes con la sentencia. Carlos, yo te voy a decir algo que evidentemente a los penalistas no les va a gustar, pero ¿quiénes son los responsables de todo esto? Yo creo que ha sido una mala estructuración, es decir, sale la reforma, pero tenía el gobierno federal la obligación de empezar poniendo el ejemplo a ellos y no dejar una vacatio legis tan amplia. Yo creo que el gobierno federal debió haber tomado la batuta. Nosotros presentamos en la administración de Fox un trabajo en el 2003 donde iba todo el sistema de justicia penal con un código penal, iba a la cuestión del juez de ejecución, iba a la autonomía del Ministerio Público, que no dependa del Ejecutivo, y también teníamos nosotros el lineamiento de una sola Secretaría del Interior, donde estuviera toda la policía bajo un mismo mando. Esa reforma no se pudo llevar a cabo, y las consecuencias las tenemos hoy. Tenemos que un Estado hace una cosa, otro Estado otro tipo de procedimiento, y así sucesivamente. Y lo que tenemos hoy en día es una mezcla de juicios orales, donde cada Estado tiene su prueba. Oía yo a un procurador decir que era correcto esto porque la idiosincrasia de cada Estado es diferente. Creo que no es correcto. El sistema puede haber un código penal para toda la República, un código adjetivo para toda la República, y no tener hoy 32 códigos, y no tener hoy que si alguien comete un delito aquí y también lo comete en otro Estado, lleva 2 procedimientos diferentes. Uno puede ser oral en el Estado de México y otro puede ser el antiguo procedimiento aquí en el Distrito Federal. Ahí tienes el resultado. Entonces, bueno, parecía que iba a ser simple, pero en realidad lo complicado estriba en, ustedes ya escucharon al doctor Carlos Daza, los diferentes sistemas, quienes aplican la justicia, los planes de estudio en las facultades de Derecho y instituciones de educación superior, pero vamos a regresar a un punto muy importante, profesor Carlos Daza. ¿Quiénes son, en este caso, porque hay los responsables de realizar estas leyes tan malas? Porque yo llego a la conclusión, después de escucharte, que hay tantos, le han metido tanto la mano, que está ocurriendo, te doy un ejemplo muy simple que recientemente pasamos aquí en el programa, y que tú, que también eres un gran jurista, como las personas que nos ven lo van a entender muy simple. Al legislador del DF se le ocurrió, porque así es como se ha legislado en el DF, del año 2008, quitar la sistemática que había del divorcio. Y dijo, ahora va a haber un solo divorcio sin causa. Y le han llamado fast track, incausado, único, unilateral, etcétera. Y todo el mundo ha ponderado, y mucha gente dice, no, pues es que sí, es que estará Fuerzas Unido y tal, pero además el legislador, por su deficiencia de la legislatura número 5 del DF, sí, crearon una norma tan aberrante que me la imagino en penal. Piensa, esto parece una utopía y te la voy a aterrizar en la realidad, que en este momento ustedes los penalistas aprobaran un artículo de procedimientos penales bis que dijera estas cuestiones de las que resuelva el juez está prohibido apelar. ¿Cuál sería la reacción de un penalista, tú como litigante, que te dijeran, nada más que ya su cliente
se le juzgó así y usted no puede apelar. Sí, sobre el tema que comentas de lo del divorcio incausado, yo me acuerdo que cuando salió la reforma, yo, pues, sin ser mi área, lo platiqué con magistrados y jueces. Nadie de los que yo le pregunté sabía cómo iba a ser el procedimiento. Nadie sabía cómo iba a ser. Si estoy esperando que la sala dé un criterio, estoy esperando para que tengamos una... Es decir, creo yo que antes de crear una norma, pues debe de consultarse a toda esta gente y después hacer la norma. A los expertos. Claro. Y a los jueces. Eso debió haber pasado también con esto. Sacan la reforma y entonces ponen 8 años para discutir la reforma. ¿Qué van a hacer si ya está en vigor? O sea, ya está la norma creada. No se puede hacer, tiene que ser ex ante y no ex post. ¿Qué tenía que haber hecho? Bueno, antes consultar a los expertos, magistrados, jueces, a las barras de abogados, a los juristas, que dieran su opinión sobre esa reforma. Ya una vez que está la reforma, entonces se hace y se ponga. Y ya después nada más ve cómo se habilita. Pero aquí hacen todo al revés. Esto de que crean muy vanaglorian, ok, juicios fast track y ahora vamos a hacer juicios muy rápidos. Sí, pero cuando ya no saben ni con el procedimiento. ¿Y qué va a pasar? Porque ahí vienen los planteamientos. Y si es mi área, yo me di cuenta de lo siguiente. Yo entablo esto, pero ya antes yo tenía entablado otro juicio. Y en el otro yo iba ganando. Y en este me demandaron a mí y ahora voy perdiendo. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Cuál voy a coger? ¿El anterior, el posterior? ¿Y qué va a pasar sobre la cuestión de la guardia y custodia de los menores? Y si no están de acuerdo con la cuestión de del convenio, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, no, pues entonces eso ya es otro juicio. Entonces no está tan rápido y no es tan... Por eso decía yo, voy a completar el ejemplo, de si en penal se diera una norma, que no existe afortunadamente, que prohíba apelar, en derecho familiar sí existe. Y crearon el famoso artículo 685 bis del Código de Procedimientos Civiles, que violando todas las garantías dice: cuando el juez disuelve el vínculo matrimonial por la sola voluntad de uno, te prohíbo que apeles. No puedes apelar. No es apelable. Aunque no estés de acuerdo, la ley no te da el derecho a apelar. Y entonces, como no hay apelación, está el divorcio en primera instancia con el juez, resuelve y nunca se puede ir a la sala porque está prohibido. Claro. Aquí en materia penal, en el proceso abreviado, era un tema de discusión, porque si una persona se declara confeso, se le dan los beneficios y la persona ya va a obtener sus beneficios, se va a ir a la calle, pero ¿qué pasa si dice no lo acepto? No estoy de acuerdo con lo que me están dando, entonces voy a apelarlo y nosotros decidimos que en algunos casos ya no fuera apelable, porque si lo que quieres es una justicia pronta y expedita, al momento de apelar estás abriendo la posibilidad también del amparo y ya el proceso abreviado ya no cumple su función de ser rapidísimo. Entonces tendría que irse a apelación y luego el amparo. Pero déjame llegar a esto antes de ir al corte. Se hizo esa reforma del Código Civil, se quitó el 267, se quitó todo lo que y se quedó solo el divorcio incausado. Y el error gravísimo, que afortunadamente lo acaba de resolver la Suprema Corte, es decir, no se tocaron los artículos del Código de Procedimientos Civiles, escúchame bien, y ustedes, distinguida teleaudiencia, dejaron vigentes todos los procedimientos de las 50 causales de divorcio que había antes del divorcio incausado. Entonces hay tales contradicciones, claro, que ahora ya la Corte, en contradicción de tesis y en jurisprudencia, ha determinado las sentencias dictadas en los divorcios incausados, llámense resoluciones, decretos, autos o sentencias, son apelables, que eso es muy importante. Claro. Ahora sí, porque finalmente no es nada más de que él o ella digan, yo ya no quiero estar en esta unión, porque hay cuestiones de menores, hay de familia, hay de alimentos, que no puede ser la simpleza de que pues ya no quiere, y le dieron una fuerza a la autonomía, a la voluntad que no tiene. Aquí nada más lo interesante sería ver si legislativamente dice que no es apelable y la Corte dice que sí es apelable. Yo creo que la Corte está para interpretar, pero no para crear. Tendría que haberse hecho la modificación a nivel legislativo. Se va a tener que hacer. Forzosamente. Pues es muy importante, como ustedes lo están escuchando, que en este tema de la situación actual de los procesos penales federales y locales tengamos la voz, la experiencia, la sabiduría del maestro Carlos Daza,
a quien lo vamos a dejar descansar un momentito, vamos a una breve pausa y regresamos para hacer las conclusiones de este que ha sido un programa tan importante y tan interesante en esta materia. Gracias por seguir con nosotros en su programa, perdón, Derecho Familiar. Vamos a esta tercera parte para sacar las conclusiones. Gracias por seguir con nosotros en su programa Derecho Familiar. Vamos a esta tercera y última parte a escuchar las conclusiones que el maestro Carlos Daza seguramente tendrá, dada la complejidad de lo que hemos conversado con ustedes. Maestro. Yo creo que lo más importante aquí es decir que sí va a beneficiar a nuestro sistema el cambio, y siempre un cambio es positivo. En este caso, lo único que yo veo de gran defecto, y sería una postura muy personal, es que no debieron haber dejado tanta vacatio legis. Ha creado problemas de gastos, ha creado problemas de confusión y sobre todo que cada quien en cada estado haga a su modo un juicio oral. Pero ¿qué sucede en la práctica? Lo que se buscaba era que se unificaran los juicios orales a nivel nacional, porque si yo como litigante voy a un estado, tienen un procedimiento, y voy a otro y tenían otro procedimiento, y esto afecta. Si un sujeto comete un delito en el Estado de México y otro en el Distrito Federal, ya tenemos dos sistemas diferentes en este momento. Y entonces afecta, en uno puede garantizar más la seguridad jurídica y en el otro no. Entonces, yo creo que eso es importante. Entonces, sí es importante que haya un cambio. El segundo, ¿cómo va a ser ese cambio y cómo se va a implementar ese cambio? Para mí, dejar 8 años ha creado un problema grave de confusión hasta en la propia gente. Si es válido o no es válido lo que se va a hacer con el juicio oral. Creo yo que cuando entre en el ámbito federal y se establezca en el Distrito Federal y esté en conjunto en toda la República, creo que va a ser un factor importante de procedimiento penal más transparente, más claro, más rápido, más expedito, que es como lo establece nuestra propia Constitución. Porque en un momento dado, hoy, cuando hay juicios de 10 años, o hay juicios de 5 años, o procesos de delincuencia organizada, esto donde llevan 5 o 6 años de procedimiento, o para dictar una sentencia tienen hasta 8 meses de... Esto definitivamente conculca garantías de justicia pronta y expedita. Entonces quiere decir, Carlos, que estás a favor del sistema oral. Claro que sí, es claro que sí. Entre otros beneficios, por ejemplo, ¿se abatirá la corrupción? Ese es el factor humano a que me he referido al inicio de mi plática. Yo creo que también va a haber un control mayor sobre los jueces, en el sentido que al momento en definir y dar una sentencia,
va a haber gente que lo pueda observar, que valoró y que tomó en cuenta para dictar una sentencia. Puede haber el error judicial, como lo ha habido a través del tiempo, puede haber el factor humano, pero va a ser más claro, más transparente ver quién está en la corruptela o cuál es un error realmente. Y en estos casos yo creo que cuando se tiene la evaluación de prueba, se tiene a los testigos, se ven los peritajes y al final del camino el juez puede determinar una sentencia, se tienen más valores y cuestiones para decir, este juez actuó correctamente. A cuando sale una sentencia de la nada, se le notifica ahorita una libertad, se va el viernes libre y el lunes regresan cuando está libre la persona y dicen, ¿por qué dejaron en libertad si este sujeto estaba confeso, había imputaciones en contra? Dicen, bueno, entonces le dicen, apélelo, que lo digan ahí arriba los magistrados a ver qué dicen. Entonces, cuando se logre esta transparencia, yo creo que va a ser más fácil. Ahora, la corrupción tiene que ver mucho en relación al factor ética de cada una de las autoridades. Y ese factor ética se ha trabajado mucho en el Poder Judicial y en los estados. Creo que es un factor que no se puede erradicar porque hay una situación, mientras le permitan a un juez el arbitrio judicial tan amplio, creo yo que esto permite la corrupción. A ver, si a una persona le pueden aplicar entre 2 y 15 años, entre 8 y 14 años, el arbitrio judicial tan amplio se permite. Bueno, pues ¿qué proponen días para que se mejore eso? Yo creo y he hecho una propuesta ya en que no aumenten las penas. Cuando se aumenten las penas, no sea la máxima la que se aumente. Me explico. El secuestro antes de la reforma de hace unos años era hasta 70 años de prisión. La mínima eran 3 meses, la máxima eran 70 años. ¿Cómo es posible, me pregunto yo, que una persona que secuestró y privó de la vida le pusieran como ni mínima 3 meses? Los jueces me decían, es que yo nunca voy a aplicar. Bueno, en un Estado de Derecho, si te acredito esto, le puedes aplicar de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 año, 2 años, porque te ponen un arbitrio judicial muy amplio. ¿Qué es lo que yo propongo para terminar esto? Pues cerremos el cajoncito de las autoridades. ¿Cómo? Pues aumento la pena de 40 a 50 y le dejo un arbitrio judicial de 10 años. Entonces, por mucho que quiera ser corrupto, la pena mínima es de 40 años, que en honor a la justicia es lo que se debe aplicar. Entonces, no aplicar la máxima, porque además vienen con la sociedad y te dicen, aplicamos en tal caso 1900 años de prisión, a la viejitas 370 años. Esos tipos de sentencias? Eso es una burla a la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué pienso que es una burla? Al aplicarle 390 años, al final ponen en un artículo, pero como ninguna pena puede rebasar de 50 o 60 años, se le aplican 50. Entonces, ¿para qué se van a gloriar tantos años de prisión? O como en Estados Unidos, los condenan a 3 cadenas perpetuas, a 3 penas de muerte. O sea, ¿a quién satisface eso? Eso no satisface a nadie y simplemente se vuelve una burla, porque la sociedad, a la víctima del delito, decirle, es que le pusieron 3 cadenas perpetuas. Sí, pero el sujeto no va a durar arriba en prisión con 40 años de prisión, arriba de 20 años. Ahora, la Constitución limita, ¿no? Claro, en México sí, el propio Código Penal, sin ninguna pena podrá exceder de 50 o 60 años, dependiendo si es federal o local. Entonces, ¿para qué le ponen y para qué se van de 1900 años de prisión? Si al final dicen que son 50 y después con beneficios se puede ir esta persona con las 3/5 partes y al final obtiene una pena de 20-25 años de prisión. A ver, ahí tenemos mi querido Carlos, esto es muy importante. ¿Por qué la gente no cree en las autoridades? Esto es muy importante para que siempre sea positivo. Una propuesta concreta frente a la gran problemática que has destapado y que has traído. ¿Sería un código penal único? Único, para mí es único. Un código penal sustantivo y adjetivo único para toda la República. ¿Federal los dos? Yo creo que sería un federal que se repartiera y que se aplicara en todos los estados. Es decir, como hay autonomía, se tendría que hacer que está aquí, se refleja en y cada uno tendría su propio código igual al federal. Que es precisamente algo que yo intenté, que está actualmente en proceso, un código familiar federal, más los códigos familiares que cada estado de la República tenga. Claro, para que desde mi perspectiva tampoco se ve la soberanía al imponer, porque tenemos el código laboral, hay laboral y hay código de comercio que se aplica a toda la República. ¿A poco esto conculca garantía? Desde luego que no. Entonces, ¿cuál es el truco aquí? Que al hacer un modelo de código penal único, federal y local, que los estados acogieran su mismo código y con esto unificamos. Tan tenemos razón, Julián, de lo que estamos diciendo, que por ejemplo el Estado de México, Puebla y algunos otros estados
se juntaron los procuradores y las autoridades y unificaron los tipos penales, por ejemplo, de robo. Porque si a una persona lo robaban en el Estado de México, alcanzaba fianza. Si lo robaban en el Distrito Federal, el sujeto activo del delito no alcanzaba fianza. Entonces se vuelve un problema. ¿Qué hicieron? Pues unificar, porque además en otro la pena era muy baja y en el otro era la pena muy alta. Entonces, ¿qué hicieron? Pues unificar. Pues eso es el síntoma inequívoco que tenemos que hacerlo a nivel nacional. Entonces, como les decía, y bueno, pues vamos a aprovecharnos de esta generosidad del maestro Carlos Daza. Como ustedes saben, él es el presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que acepte que hagamos una segunda parte para este programa sobre el mismo tema que es tan importante, sobre las cuestiones penales, procesales, federales, locales, porque es evidente, y no lo quisiera agobiar en este momento con eso, pero que para este segundo programa, Carlos, pudiéramos hablar, por ejemplo, de algo que parece que todo el mundo sabe, pero que en esa apariencia salta la ignorancia, la presunción de inocencia, la presunción de culpabilidad. Sí. Los programas de las facultades de Derecho, no solo de la nuestra, sino en general a nivel nacional, están preparados en Sonora, en Yucatán, en Oaxaca, para entrarle a todo esto que tú has en forma tan clara dejado explícito. Cuando empezamos el programa yo tenía una idea que ahora la tengo más confusa. Por eso creo que un segundo programa, a mí y a la gente que nos hace el privilegio de recibirnos, seguramente que será muy útil, porque finalmente el Distrito Federal, antes de irnos, ¿qué pasa en el Distrito Federal con eso? ¿Por qué somos el más atrasado del país? No, lo que sucede Porque es que no oigo que digas que haya aquí algo así de la onda oral penal. Pues no, porque han llevado un procedimiento. Yo conozco a los magistrados, son amigos míos, que les tocó la comisión. Ellos ya presentaron un proyecto de juicios orales, pero lo han hecho en materia como tibiamente, como con miedo, como una situación donde que no quieren enfrentar y que vaya a haber consecuencias. Yo creo que ese es más miedo. ¿Eso es miedo de quién? Es miedo de la autoridad, y en este caso, pues de las autoridades que tienen que implementar. Presidente del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, pues son los que tienen que implementar estos sistemas, pues tienen que echarlos a andar, pues son los que los van a aplicar. Y sin embargo, han ido con una gran tibieza llevando a cabo todo su procedimiento. Y no han presentado a la sociedad un proyecto que digan, a ver, discutámoslo porque en 3 años entra en vigor. Aquí está todos los medios, barras de abogados, colegios de profesores, a la universidad, a las universidades privadas, aquí está. Ahora hagamos foros y discutámoslo, porque en 3 años va a estar en vigor. Y que empecemos a dar cursos de actualización para la cuestión de los juicios. Estamos atrasados. Atrasadísimos, y se nos va a venir el tiempo encima. En la Facultad de Derecho, un grupo de maestros y un servidor hemos hecho ya la representación de juicios orales, trabajando con alumnos, con barras de abogados y desde luego con alumnos de la facultad y fuera de ello y con autoridades. Y dijimos, a ver, ¿cómo se va a llevar? ¿Qué formalismo llevar un juicio oral? ¿Cómo debe de manejarse? ¿Cómo se va a hacer la oralidad? ¿Cómo se debe de la palabra? ¿Qué debe de tener? Entonces, todo esto ya lo empezamos a hacer, y hay universidades como la Salle que tiene ya una sala de juicios orales. En la Facultad de Derecho ya lo tenemos también, y propiamente primero los académicos están tratando de adaptarlo para lo que viene. Sin embargo, las autoridades creo que han sido tibias con eso, y vuelvo a reiterar que son tibias porque no han tomado una decisión, es decir, aquí está el proyecto, discútase, aquí están los medios y vamos a empezar a representar. Y ahí van poquito a poquito, juicios mercantiles y juicios civiles, porque vamos a empezar con esto. No, ya vamos, aquí están los juicios orales, vamos a entrarle rápidamente, los jueces están preparados, los defensores y los ministerios públicos los fiscales están preparados, vamos a empezar. Pues déjame que te interrumpa porque yo soy neófito en esa materia, estoy preocupado de lo que pasa en nuestra ciudad, pero yo he escuchado reiteradamente, específicamente al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, al referirse a esta reforma, que esta es cuestión de miles de millones de pesos. Y ese es un argumento que una y otra vez constantemente se está escuchando, que hay que construir estas salas,
qué hay que hacer, qué hay que tornar, pero ahorita me quedo muy sorprendido. Yo creía que en el DF ya estaba esto funcionando. No, yo creo que aquí discrepo del señor presidente del tribunal en el sentido de que sean miles y millones de pesos. O sea, él tiene unas instalaciones de privilegio, con todo lo que se ha estructurado, tienen el edificio de Juárez, tienen el Río de la Plata, tienen el de acá de Niños Héroes, tienen todo para hacerlo. Yo creo que falta simple y sencillamente implementarlo. Dinero no lo va a necesitar, simple y sencillamente es hacerlo ya. Y se puede hacer. No necesitan mayor cuestiones. Yo te explicaba que este fue un estudio que hicimos de más de un año, de que si cuánto se necesita para estructurarlo. Te voy a comprometer, mi querido Carlos, porque siempre, como esto es público, yo no puedo decir lo mismo porque no soy penalista, pero tú podrías estar en la disposición, con esa caracterización de profesor de Derecho Penal y con este conocimiento, de darle una asesoría al propio Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Claro, es que no tiene mayor ciencia. Ellos ya tienen un equipo de grandes juristas y grandes magistrados, doctores en Derecho, que hicieron toda la reforma y que están implementando el código. Ya tomaron los modelos, ya hicieron el actual, ya lo tienen ahí listo. Simplemente es ir y hacer en cualquier juzgado un modelo de cómo debe quedar. ¿Pero por qué no y empezar se hace? A implementar. Yo creo que falta voluntad. No falta dinero, falta voluntad. Eso es todo. Eso es muy importante. Como les dije cuando iniciamos este programa, que usted recuerda, lo puede ver en Cablevisión, en Dish, evidentemente estaciones que nos permiten los lunes de 9 a 10 de la mañana y por la noche de 8 a 9 y los sábados a las 7 de la mañana, ver 3 veces el programa que se está transmitiendo, escuchar a los profesores que nos acompañan, en este caso al doctor Carlos Daza, y por supuesto a ustedes quiero darles las gracias por permitirnos llegar a su hogar. Recuerde que además puede leer mi columna El Sol de México, que se publica los domingos en El Sol de México, y darle las gracias a mi querido maestro Carlos Daza y sobre todo que hayas aceptado que hagamos una segunda parte, que es muy importante, y a ustedes por su paciencia, por estar ahí en su casa recibiéndonos, que eso hace realidad nuestro programa. Muchas gracias y esperamos vernos en otro de Derecho Familiar. Thank you.